Y lo tenemos aquí al amigo de la casa, a nuestro querido amigo Juan Pablo Scarpinelli, gentileza de Fusade como siempre, para hablar un poco del tema. Él no es especialista en psicología deportiva, pero vamos a hablar un poco también. Juan, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo anda, Santiago? Un gusto verlos. ¿Qué tal, Juan? Un placer volver a tenerte aquí. Bueno, gracias. Sí, la verdad que las noticias, y más cuando son jóvenes, pegan el doble, porque dicen que se invierte el desarrollo natural de la vida, ¿no? Uno espera que por ahí las personas que ya avancen en edad se vayan y no gente joven. Y bueno, estábamos hablando de una pandemia, ¿no? Que en algunas por ahí experiencias que he tenido en el año pasado, donde me invitaron a charlar, yo digo, ¿cuáles son las pandemias que estaban antes de la pandemia, no? Y los suicidios es una. Así que cuenten conmigo para charlar de este tema que me parece que es fundamental. Juan, algo que hablábamos, perdón Nacho, en el inicio, es que una persona sea deportista, digamos que no lo aparta de también tener sus propios problemas y sus trastornos psiquiátricos. ¿Es una carga extra el ser un deportista para esas personas? ¿Lo ven de esa manera? Mirá, el tema del deporte está planteado como una barrera. Es un factor protector en la literatura, así como el apoyo social, los amigos, que es una cuestión que yo insisto, siempre digo que los amigos tienen que estar cerca de los profesionales que trabajan. Son tan importantes los vínculos familiares, porque las intervenciones profesionales son aisladas o específicas, no tienen una contención diaria. Este es el gran defecto de la salud mental, o cómo pensar la salud mental, que una vez por semana, por ejemplo, una sesión de psicología o psiquiatría no alcanza para sobrellevar, por ejemplo, un cuadro de depresión. Entonces, hay cuestiones que por ahí hay que ponernos a revisar. Nos invitan estas situaciones, más allá del dolor, y un gran abrazo a todas las familias de gente hasta llegada, ¿no? de estas situaciones que toca de cerca, ¿no? En un contexto también que tiene sabor a desgracia, digo, o sea, como que se suman más desesperanzas cuando pasan estas cosas, ¿no? Como que hay una correlación que lo podríamos encontrar, ¿no? Pero bueno, sin extenderme y yendo a lo que plantea Santi, el deporte es una barrera. Lo que ocurre es que el deporte de alto rendimiento tiene su doble filo. El alto rendimiento es que lo que hacemos en esa situación donde nos demandan un resultado tiene un impacto directo en nuestra persona o en otros intereses. Entonces ya no es tanto el deporte en sí, sino que es un deporte transformado en una demanda laboral, por ejemplo, ¿no? Cuando está profesionalizado, se reciba o no dinero, porque eso también es importante, ¿eh? Que no solo el trabajo no lo define simplemente, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho desde las mujeres como ama de casa. No recibían remuneración, pero era un trabajo durísimo, que ahora se empezó a visualizar como que era un trabajo, incluso hasta de los más difíciles de sostener por la rutina y demás. Creo que el deporte en alto rendimiento debería tener esta precaución de que tanto las instituciones formen programas de salud mental, como advertirle a los jugadores cuáles van a ser los riesgos potenciales de la carrera. ¿Cuáles son los riesgos? Porque siempre son un gatillo, no digo que son los únicos motivos que pueden destabilizar a una persona en una actividad de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, las lesiones va a ser algo que tarde o temprano se van a encontrar, problemas económicos se van a encontrar, problemas de parejas o con sus hijos, si forman familias, se van a encontrar, problemas de si están trabajando en una identidad disidente, en un espacio muy resistido, como es el fútbol o el rugby, ¿no? Y de pronto tratar de habitar los espacios humanos desde otra identidad que no es la de varón-mujer. Digo, hay desafíos que yo soy partidario que todo esto se puede atenuar la probabilidad de que ocurra, pero todavía estamos muy lejos de generar como estímulos sistemáticos, ¿no? Que no sean solo técnicos, o sea, un buen entrenador, una buena aptitud física o una buena nutrición. Creo que hay que sumarle también herramientas para situaciones críticas. Cuando te suelte el entrenador la mano, el representante o el entrenador, digo, otras cuestiones que también en el caso de Santiago Morro ocurrió, o sea, conflictos con la institución. El marco del aislamiento de pandemia ya tiene estudios previos en algunas investigaciones en Canadá por el SARS anterior, donde el aislamiento de las personas contagiadas también es un factor de depresión y ansiedad.
Es decir, cuando dicen que el desenlace que se produce, si bien todas las personas son distintas, que pueden intentar suicidarse o que lo hacen, es importante ver la multicausalidad que hay, que en algunos puntos podemos incidir en eso, para que no se junten, ¿sí? Que no se, pongámosle barreras sería la idea. Juan, ¿sabés que siempre me pregunté en estos casos qué siente el profesional que trata a esa persona cuando suceden estos hechos? Por ejemplo, lo que pasó con el Morro o con el jugador de Ciervos Pampa. ¿Es un fracaso para la persona que lo está tratando? Mirá, la verdad que yo te voy a decir que no debería ser un fracaso. Lo que sí tiene un impacto emocional enorme. Porque de alguna manera la responsabilidad emocional que tiene un profesional no le implica la felicidad de la otra persona, porque tendríamos que estar, por ejemplo, evaluando todo tipo de decisión que tomes en el día. Si vos querés comprometerme que tu seguridad psicofísica va a ser y depender de mí como profesional, bueno, tenés que hacer todo lo que yo diga primero, lo cual casi sería violentarte tus derechos individuales y tu libertad también, ¿sabes qué?, de elegir. ¿Sí? Por eso las terapias tienen a un grado de, vamos a decir, de consentimiento de la técnica de quien lo participa, pero tampoco es muy difícil plantear garantías de resultados. ¿Sí? Uno trata de que los resultados tengan que ver con el cumplimiento de objetivos, pero como participa el otro, y como el otro también interpreta el problema, es como que no es toda la responsabilidad en una consecuencia, como también el mismo el éxito, ¿no? Que a veces dicen, no, porque fue el profesional, tiene ese éxito. No, hay que ver en esa combinación. Yo creo que es mucho del vínculo, particularmente si alguien está en riesgo o ha demostrado o ha hablado de una potencialidad de riesgo, yo creo que los equipos profesionales tienen que estar muy cercanos y muy cotidianos. Hay un punto a revisar, yo diría, ¿no? De que por ahí que se confía en la medicación, ¿sí? O se confía en que la persona tiene apoyo, como decir, no, pero vive con su mujer, o como que vive con sus hijos, o que tiene un amigo que lo llama. Creo en este punto que hay que cambiar un poco la óptica, armar una red de trabajo, no solo el profesional, y que sea diario el estímulo. Tiene que ser estímulo diario. Y mientras eso no se pueda revisar, por lo costoso, por lo que es dar un paso más en el compromiso de salud mental, porque si yo sé que estás en riesgo y no te llamo, no me comunico, porque mis protocolos científicos dicen que yo tengo que esperar al próximo encuentro, es como que todavía nos debemos una discusión adentro ¿no? de los equipos de salud mental. ¿Qué cuestiones tenemos que ir a anticiparnos, ¿no? Hay algunas cosas que a mi gusto ocurren y no nos anticipamos si se pueden prevenir. Ese es un poco el sabor que me queda de estas experiencias. Sí, y también, Juan, lo que bien comentabas, y me parece importante destacar, el compromiso también de los círculos íntimos, de los amigos, de las familias, porque es verdad que no alcanza con una sesión semanal o con por ahí el trabajo que puedan hacer ustedes periódicamente, ¿no? con la persona. Juan, no sé si llamarlo síntomas o qué señales podemos tener en cuenta para detectar cuando una persona cercana a nuestra vemos que no la vemos bien, digamos? Bien, ¿sabes que la correspondencia directa de los suicidios en el mundo tiene lo que dicen como comorbilidad, o sea, que otras patologías van de la mano? Lo que hay que despejar es el consumo problemático de drogas, que se ha naturalizado el consumo de la marihuana diaria, la cocaína eventualmente, en fiestas las pastillas y ácidos y otras cosas más. Hay una cultura de relajo respecto a viva el consumo o no es tan malo el consumo, pero ahí está el problema, digamos que el problema no es la droga en sí, sino la relación. Hay algunas noticias que hablan de algunas salidas del Morro en Brasil respecto a que tuvo un doping positivo con cocaína, ¿no? Alarmas, de nuevo, una palabra conocida también en el ambiente de nuestro fútbol, ¿no? Que más allá de verificar el dato, digo, que hay señales o alarmas de que el jugador o la jugadora o el trabajador viene mostrando cambios, ¿eh? Particularmente cuando hay actos disruptivos, actos nuevos, actos inesperados, fuera de lugar, o un cambio gradual
en la forma de comportamiento es el primer indicador, que siempre pasa por alto. Y la gente como tiende a no preguntar demasiado emocionalmente. Imagínate lo que es un espacio deportivo. ¿Cómo andas? Bien, vos, bien, vos, bien, vos, todo tranqui, estás medio abandonado, ¿viste? Y nada más. Creo que hay que tener una conciencia mucho más grupal y comunitaria de decir, quiero saber un poco más de vos, quiero saber cómo estás atravesando esto, pero bueno, romper un poco el individualismo que se propone en las actividades de alto rendimiento, en el trabajo también, ¿no? Que uno se pone muy competitivo y piensa solo en uno y lo ve al otro como un competidor, no hay que mostrar debilidades. Entonces yo creo que se plantea en todos los espacios, fíjate que justo en los dos casos que estamos hablando de gente que no le tenía miedo a la opinión pública, que eran osados en hablar, que tenían su personalidad en el campo de juego. En el caso de Alan, del jugador de rugby, él estaba militando causas sociales, llegó a la tele, o sea, estamos hablando de gente que tiene un empuje individual que después es difícil sostenerlo a solas, ¿no? Esto es muy importante, que la gente, a ver, lo termino por este lado, la seguridad personal no es garantía de que no, que como que alguien no tenga estos problemas, ni de depresión o de ansiedad. La metáfora es la aeronáutica, donde yo por ahí tomo muchos insumos para evaluar los comportamientos humanos y la incidencia en resultados, ¿no? Y me encuentro que los mejores pilotos, los pilotos más capacitados, más horas de vuelo, son los que después protagonizan los desastres. Entonces vos decís cómo las personas más confiadas, más seguras, más instruidas terminan después en una situación caótica. Bien, esa cuestión es la que requiere sugerir que las personas no se encierren, porque digo, los profesionales podemos hacer muchas cosas, pero si del otro lado tenés una barrera, tenés a alguien que por ahí te muestra distancia, que se las sabe todas, a veces es difícil vencer eso, ¿sí? Como la carta de Alan, que es bastante triste decir, tuve que apagarme, esa sonrisa que siempre vieron, ¿no? Y la gente se debe haber sorprendido, diciendo, si este capaz que era el animador del grupo, el líder positivo, ¿viste? Y de pronto, bueno, es una mochila estar tan certeros, ¿no? En un proyecto de vida o en una causa sin trabajar con otros codo a codo. Yo creo que los otros a nosotros nos cuidan de nosotros mismos. Ese es un poco el mensaje que yo estoy convencido que les quisiera dejar. Los otros nos hacen tope a nuestras malas decisiones. Los otros nos hacen tope a la cantidad de angustia diaria. O sea, no nos podemos angustiar tanto si tenés alguien al lado. Ningún suicidio se da con una persona al lado, es muy raro. Sí, y también tampoco por ahí subestimar la situación, ¿no? Y sí prestarse al diálogo, que yo, por ahí alguno que no, una persona que no la ves del todo bien, por ahí ya, bueno, che, qué aburrido que estás, visto, tratar de meterle un poco de onda y no sé si siempre va por ese lado, ¿o no, Juan? Sí, la distracción es un paliativo y la gente, entiendo que no tienen que ser profesionales de la salud mental y ponerse, viste, con el mismo labor, pero sí pedir ayuda a tiempo, ¿sí? Ante un cambio de conducta. Ver si se han incorporado hábitos que no son saludables, ¿sí? Digo, cuando la vara es muy rígida, es muy fácil detectar el desvío. Porque, por ejemplo, en Santiago Morro decían que había cambiado su aptitud física. Y es algo llamativo, en alguien que le está yendo bien en una carrera joven, que de pronto se desalinee de un vector, como puede ser también, a veces, yo quiero decir que es un conjunto de factores lo que pueden precipitar a una persona encontrar en el suicidio el cierre de todo eso. ¿Sí? A veces vamos a decir, por resolver la escena como un desenlace natural que va hacia eso, y a veces es para ocultar todo lo que está pasando también. Me lo llevo conmigo, sería la frase. Me llevo conmigo mi dolor y los secretos de los demás. Es muy enigmático el estudio del suicidio en sí, ¿no? De todo lo que se produce cuando alguien toma esa determinación que entre los 15 y los 25 años en el mundo es la población más vulnerable. ¿Sí? Entonces digo, la escuela, los padres, las instituciones deportivas, los medios de comunicación, o sea, todos tenemos que trabajar concientizados de la fragilidad del momento. Sí, tal cual. Juan, me parece que es la mejor manera para cerrar, agradecerte, como te digo siempre, estos minutos que te has tomado al aire para poder esclarecer un poco el panorama, dar alguna, si se quiere, solución al tema o alguna vía de escape para todo esto, que la verdad ha sido muy triste, que nos ha chocado muy de frente durante el fin de semana. Y concientizar, que también siempre es muy importante y es lo que ven a hacer acá, Juan.
Chicos, la verdad que si no hablamos de estos temas, incluyo la sexualidad, las cuestiones de género, la violencia, ayer tuvimos un episodio muy triste también, digamos, mientras no hablemos de los temas que nos preocupan, no se van a resolver. Hay que perder el miedo a hablarlo. Creo que la gente cree que porque hablas de un tema como el suicidio, yo creo que conté esa anécdota que estaba dando clase en un secundario y afuera me esperaba un grupo de padres diciendo que lo mío era una locura. Y se había suicidado un pibe del colegio hace un tiempito. Entonces yo digo, pero si yo no quiero que pase eso, ¿por qué pensás que hablo de este tema, no? Porque no digo que la gente me va a confesar si lo está pensando, pero van a poder generar... si vos hablas de lo más malo y más grave, podés hablar de cualquier otra cosa. Generás el entorno y el puente de comunicación. Yo creo que en las antesalas, y hay varios estudios, no me extiendo más, que las personas que están por suicidar se retraen de todo el medio, y en las redes es muy, muy frecuente empezar a ver cómo empiezan a publicar aspectos más dirigidos al yo, y pierden el plural, el colectivo, la relación con la comunidad, ya pierden las causas más colectivas que por ahí te atan al otro, ¿no? Empezás a hablar de vos y de cuestiones más reivindicativas, o solitarias, o depresivas, o dolorosas, pero ese retraimiento sí está verificado, lo cual trabajemos en la inclusión de que todos se sientan y todas parte del equipo.